Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hoy, con la ayuda de siempre de Dios, el precioso Espíritu Santo, expondré un tema relacionado al pueblo de Israel que lleva por tema 9 asombrosas profecías cumplidas. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, la Escritura nos dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La profecía bíblica es la clave para entender el pasado, también el futuro. Mientras que a los incrédulos quizás les parezca absurdo, esto puede probarse fácilmente. Debido a que la mayoría de las profecías registradas en la Escritura ya se han cumplido, es por lo tanto un asunto simple el determinar si las profecías de la Biblia son verdaderas. Hay dos temas proféticos sobresalientes que corren consecuentemente a lo largo de toda la Escritura. Uno, Israel, y dos, el Mesías que viene a Israel y a través de Israel al mundo como el Salvador de toda la humanidad. Casi todas las otras profecías giran en torno a estos dos temas centrales, ya sea el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo, su gobierno y religión mundial venideros, la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo o cualquier otro acontecimiento profetizado. La Biblia es absolutamente única en su género, en presentar estas profecías que ella registra en detalle específico que comienzan más de 3000 años en el pasado. Alrededor de un 30% de la Biblia está dedicada a la profecía. Ese hecho convalida la importancia de lo que se ha vuelto un tema descuidado. En agudo contraste, la profecía está totalmente ausente del Corán, de los Vedas hindúes, de la Bhagavad Gita, del Ramayana, de los dichos de Buda y de Confucio, del libro de Mormón o de cualquier otro escrito de las religiones del mundo. Este hecho solamente provee un sello innegable de la aprobación divina sobre la fe judeocristiana que todas las otras religiones carecen. El registro impecable del cumplimiento de las profecías bíblicas es suficiente para autenticar la Biblia, a diferencia de todos los otros escritos, como la sola, única e infalible palabra de Dios. Hay muchas razones importantes para la profecía bíblica. Antes que nada, el cumplimiento de la profecía provee una prueba irrefutable a favor de la existencia del mismo Dios que inspiró a los profetas. Al predecir los principales acontecimientos de la historia mundial, siglos o aún miles de años antes de que sucedan, el Dios de la Biblia prueba de que Él es el único Dios verdadero, el creador del universo y la raza humana, el Señor de la historia, y que la Biblia es la palabra infalible que Él nos ha dado para comunicar sus propósitos y el camino de la salvación a todos los que quieran creer. Aquí hay una prueba tan simple que un niño puede entenderla, pero tan profunda que los genios más grandes no pueden refutarla. Por lo tanto, la profecía juega un papel de trascendental importancia en revelar el propósito que Dios tiene para la humanidad. Ninguna profecía predijo la venida de Buda, de Mahoma, de Zoroastro, de Confucio, de John Smith, de Mary Baker Eddy, de los populares gurús hindúes, actuales que han invadido el occidente, ni de cualquier otro líder religioso, todos los cuales carecen de las credenciales que distinguen a Cristo Jesús. Sin embargo, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que identifican al Mesías de Israel. Siglos antes de su venida, los profetas hebreos establecieron numerosos y específicos criterios que el Mesías tenía que cumplir. El cumplimiento de estas profecías en diminutos detalles en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret demuestran en forma indisputable que Él es el prometido
el verdadero y único Salvador. El 30% de los israelitas en la actualidad dicen ser ateos, y la mayoría de los judíos en todo el mundo jamás pensaría en decirle al mundo de que Dios existe. No obstante, ellos son los testigos, tanto a ellos mismos como al mundo, de la existencia de Dios debido al asombroso cumplimiento en la historia de precisamente lo que Dios dijo que le sucedería a este pueblo especial. A pesar de que mucho de lo que los profetas han predicho concerniente a Israel, todavía está en el futuro 9 profecías importantes que involucran detalles específicos e históricamente verificables, ya se han cumplido precisamente como se predijeron siglos de antemano. La primera, Dios prometió una tierra de fronteras claramente definidas. En Génesis capítulo 15, del 18 al 21, nos dice la palabra del Señor así: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. A Abraham también nos dice en Génesis 12:1: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. También en Génesis 13:15 nos dice así la palabra del Señor: Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En Génesis capítulo 15, versículo 7, nos sigue diciendo la Escritura: Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Pasemos a ver la segunda profecía. Dios renovó su promesa a Isaac, el hijo de Abraham. En Génesis capítulo 26, del versículo 3 al 5, nos dice así la palabra del Señor: Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas a tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A su nieto Jacob, en Génesis 28:13 nos dice así: He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y también a sus descendientes después de ellos para siempre. Esto lo vemos en Levítico capítulo 25, versículo 46. Y los pondréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos. Pero en vosotros, hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. También vemos en Josué capítulo 14, versículo 9: Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Es un hecho histórico de que Dios trajo a este pueblo escogido. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 6, versículos 7 y 8. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis
que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. También en el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 2 nos dice así la palabra del Señor: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pasemos a ver la tercera profecía. Cuando el pueblo judío entró en la tierra prometida, Dios les advirtió que si practicaban la idolatría y la inmoralidad de los que antes habían habitado esa tierra y que Él había destruido por sus iniquidades, vemos esto en Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me he traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arrojó de delante de ti. Dios los echaría a ellos también. Vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Primera de Reyes 9:7 nos sigue diciendo la Escritura: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. También en el libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 20, nos dice la Escritura: yo arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Que esto sucedió es, nuevamente, un hecho histórico irrefutable. Otros pueblos han creído que cierta zona geográfica era su tierra prometida, y después de entrar en ella, posteriormente fueron expulsados por enemigos. Sin embargo, las 6 profecías siguientes y sus cumplimientos son absolutamente singulares a los judíos. Los acontecimientos de estos sucesos, precisamente como los profetizaron, no podría haber sucedido por casualidad. Pasemos a ver la cuarta profecía. Dios declaró que su pueblo sería esparcido por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. En Amós 9:9 nos dice: porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. En Nehemías 1:8 nos dice la Escritura: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Zacarías 7:14 nos sigue diciendo:
la palabra del Señor, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Y así sucedió. Los judíos errantes se encuentran en todas partes. La precisión con que las profecías encuadran a los judíos se vuelve cada vez más extraordinaria a medida que el cumplimiento de una sigue el cumplimiento de otra, hasta que el caso a favor de la existencia de Dios mediante sus relaciones con su pueblo escogido es irrefutable. Pasemos a ver la quinta profecía. Dios advirtió que donde quiera que ellos vagaran, los judíos serían motivo de horror y servirían de refrán y de burla a todos los pueblos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 37, nos dice la escritura así: y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales te llevará Jehová. También vemos aquí en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 20 lo que nos dice la palabra del Señor: yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 18, nos dice la escritura: los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Jeremías también nos sigue diciendo, el libro de Jeremías, en el capítulo 44, verso 8, así: haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Esto asombrosamente ha sido cierto de los judíos a lo largo de la historia, como la generación actual lo sabe muy bien. Las difamaciones, calumnias y bromas pesadas, el odio acérrimo conocido como antisemitismo, no solo entre los musulmanes, sino aún entre los que se llaman cristianos, es un hecho extraordinario y persistente de la historia peculiar al pueblo judío. Aún hoy, a pesar del recuerdo obsesionado del holocausto de Hitler, que una vez sacudiera y avergonzara al mundo y desafiara toda lógica y conciencia, el antisemitismo todavía sigue vivo y una vez más está aumentando en escala mundial. Además, los profetas declararon que estos pueblos esparcidos no solo serían difamados, denigrados y sufrirían discriminación, sino que aquí cabe la profecía número 6, que serían perseguidos hasta la muerte, como ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra. La historia se presenta como testigo elocuente del hecho de que esto es precisamente lo que les ha sucedido a los judíos siglo tras siglo donde quiera que se han encontrado. El registro histórico de ningún otro grupo étnico o grupo nacional de personas contiene nada que siquiera se aproxime a la pesadilla de terror, humillación y destrucción que los judíos han soportado a lo largo de la historia a mano de los pueblos entre quienes se han encontrado viviendo. Con vergüenza, muchos de los que afirman ser cristianos y, por lo tanto, seguidores de Cristo, quien él mismo era judío, estaban a la avanzada de la persecución y matanza de los judíos. A pesar de haberse ganado la plena ciudadanía en el Imperio Romano en el año 212 bajo el edicto de Caracalla, los judíos se volvieron ciudadanos de segunda clase y el objeto de una creciente persecución después que el emperador Constantino supuestamente se convirtió en cristiano.
Desde entonces fueron los que se llamaban cristianos quienes resultaron ser más crueles hacia los judíos que los paganos pudieran haberlo sido alguna vez. Los papas católicos romanos fueron los primeros en desarrollar el antisemitismo hasta convertirlo en una ciencia. Hitler, quien siguió siendo católico hasta el fin de su vida, solía afirmar que solo estaba siguiendo el ejemplo de los católicos y también de los luteranos en terminar lo que la Iglesia había empezado. El antisemitismo formaba parte de su catolicismo, de lo que Martín Lutero nunca se había librado. Abogaba por incendiar las casas de los judíos y permitirles que escogieran entre convertirse o hacer lo que les arrancara la lengua. Cuando el ejército italiano en 1870 liberó a los judíos de Roma del gueto en que vivían, dicha libertad por fin terminó unos 1500 años de humillación y degradación inimaginables de manos de los que afirmaban ser los vicarios de Cristo. Ningún papa odió a los judíos más que Pablo IV, del año de 1555 a 1559, cuyas crueldades desafían los límites de la razón humana. Peter de la Rosa, historiador católico, confiesa que toda una sucesión de papas reforzó los antiguos prejuicios contra los judíos, tratándolos como leprosos indignos de la protección de la ley. Pío VII, de 1800 a 1823, fue seguido por León XII, Pío VIII, Gregorio XVI, Pío IX, de 1846 a 1878, todos buenos alumnos de Pablo IV. El historiador Will Durant nos recuerda que Hitler tenía un buen precedente para sus sanciones contra los judíos. El concilio católico romano de Viena de 1311 prohibía toda relación sexual entre cristianos y judíos. El concilio de Zamora 1313 decretó que debían mantenerlos en estricta sujeción y servidumbre. El concilio de Basilea de 1431 a 1433 renovó los decretos canónicos prohibiendo que los cristianos se asociaran con los judíos e instruyó a las autoridades seculares, como la Iglesia misma había por mucho tiempo puesto en vigor en Roma y los estados papales, que confinaran a los judíos en cuarteles separados, o sea, en los guetos, los obligaran a usar una chapa que los distinguiera, que anteriormente había sido un sombrero amarillo, y se asegurara que asistieran a escuchar sermones destinados a convertirlos. Dios declaró que a pesar de dicha persecución y la matanza general de los judíos, aquí cabe la séptima profecía, no permitiría que destruyeran del todo a su pueblo escogido, pero que los preservaría como un grupo étnico nacional identificable. En Jeremías capítulo 30, versículo 11 nos dice así la escritura: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. También en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, del versículo 35 al 37, la escritura nos dice así: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Los judíos tenían toda la razón del mundo para casarse entre los miembros del mismo grupo, para cambiar sus nombres y ocultar su identidad por cualquier medio posible a fin de evitar las persecuciones.
¿Por qué querrían preservar el linaje siendo que no tenían su propia tierra? Que la mayoría de ellos no aceptaba la Biblia literalmente y la identificación racial imponía solo las más crueles desventajas. El abstenerse de contraer matrimonio con gente de su propio grupo no tenía sentido. La asimilación por los grupos entre los que se encontraban habría sido inevitable, de forma que poco vestigio de los judíos como un pueblo distinto habría permanecido hasta hoy. Después de todo, estos exilados despreciados fueron diseminados hasta todos los rincones del mundo durante 2500 años desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586 a.C. ¿Podía la tradición ser tan fuerte sin una fe real en Dios? Los judíos continuaron siendo un pueblo identificable durante todos esos siglos contra las probabilidades. Ese hecho es un fenómeno extraordinario sin paralelo en la historia y absolutamente singular a los judíos. Para la mayoría de los judíos que vivían en Europa, la ley de la Iglesia hacía imposible que se casaran entre ellos sin convertirse al catolicismo romano. De nuevo, aquí la Iglesia católica romana jugaba un papel infame. Durante siglos fue una ofensa capital bajo los papas que un judío se casara con una cristiana, previniendo el casamiento mixto aún para los que lo deseaban. La Biblia declara que Dios determinó mantener a su pueblo, el escogido, separado para sí mismo. Esto nos lo indica en Éxodo capítulo 33 versículo 16, que dice así: ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? En Levítico nos sigue diciendo así la Escritura en el capítulo 20, versículo 26. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Porque aquí cabe la profecía número 8. Él los traería de vuelta a su propia tierra en los últimos días. En Jeremías capítulo 30, versículo 10, nos dice así la Escritura: Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. En Jeremías capítulo 31, versículo 8 al 12 nos dice así la Escritura: He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. En Ezequiel capítulo 36, versículo 24, nos sigue diciendo la Escritura: Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. En Ezequiel capítulo 34, versículo 13, nos dice así: Y yo los sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Antes de la segunda venida del Mesías, esa profecía
y promesa tan esperada se cumplió en el renacimiento de Israel en su tierra prometida. Sucedió por fin en 1948, casi 1900 años desde la diáspora final en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos de Tito. Esta restauración de una nación después de 25 siglos es algo totalmente asombroso, un fenómeno sin paralelo en la historia de cualquier otro pueblo e inexplicable por cualquier medio natural, mucho menos por casualidad. Aún más extraordinario, aquí cabe la profecía número 9, la última. Dios declaró que en los últimos días antes de la segunda venida del Mesías, Jerusalén sería por copa, que hará temblar por piedra pesada a todos los pueblos. En Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 nos dice así la escritura: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En los días en que Zacarías pronunció esta profecía hace 2500 años, Jerusalén yacía en ruinas y estaba rodeada por el desierto. Y así permaneció siglo tras siglo. La profecía de Zacarías parecía una locura total aún después del renacimiento de Israel en 1948. Hoy, sin embargo, exactamente como se predijo, un mundo de casi 7.000 millones de personas tiene sus ojos puestos sobre Jerusalén, temerosos de que la próxima guerra mundial, si llega a ocurrir, se librará por esa pequeña ciudad. El cumplimiento de esta profecía es realmente increíble. Israel ocupa alrededor de 1/6 del 1% del área de la tierra que poseen los árabes. Los árabes tienen el petróleo, la riqueza y la influencia mundial que imponen dichos recursos aparentemente inagotables. No solo es el pedazo de tierra tamaño estampilla postal de Israel algo escasamente discernible en un mapamundi, sino que carece de todos los elementos esenciales para hacerla el centro de preocupación en escala mundial. Sin embargo, el desafío de toda razón es el foco de la atención mundial, precisamente como se profetizó. Jerusalén es una ciudad pequeña que carece de importancia u ubicación estratégica. Sin embargo, los ojos del mundo están sobre ella como no lo están sobre ninguna otra ciudad. Jerusalén es, efectivamente, una piedra pesada alrededor de los cuellos de todas las naciones del mundo, el problema más fastidioso y volátil que las Naciones Unidas enfrentan en la actualidad. No hay una explicación ordinaria para esto. Lo que los profetas hebreos declararon hace miles de años y lo que parecía totalmente fantástico en su tiempo, se está cumpliendo en nuestros días. Esta es solo una parte de la evidencia, como veremos, que los últimos días profetizados están sobre nosotros y que nuestra generación probablemente verá el cumplimiento de lo que queda de las profecías bíblicas. Las profecías delineadas anteriormente, sin mencionar muchas otras, han sido asunto de registro público en las páginas de la Escritura y durante siglos han estado disponibles para el examen minucioso. El hecho de que se hayan cumplido en detalle específico no puede ser el resultado de la mera casualidad, sino que, en realidad, es una prueba más que suficiente en apoyo de la existencia del Dios que inspiró la Biblia y de la autenticidad e infalibilidad de dicho libro. En vista de una evidencia tan clara y abrumadora, solo se puede suponer comprensiblemente de que ningún agnóstico o ateo se ha molestado en leer las profecías bíblicas y las ha verificado personalmente con la historia y los acontecimientos corrientes. Hay otras profecías con respecto a Israel y Jerusalén que son pertinentes a los últimos días y todavía esperan su cumplimiento en el futuro. Podemos estar seguros en base a las profecías que ya se han cumplido que éstas también se realizarán con toda seguridad y en un futuro no muy distante. El tiempo más espantoso de destrucción total, tanto para los judíos como para toda la población del mundo, está por delante. Se le llama el tiempo de angustia para Jacob y esto está en Jeremías capítulo 30, versículo 7. A cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado.
Con asombrosa exactitud la Biblia no singulariza a Damasco, ni al Cairo, ni a Londres, ni a París como el centro de las actividades en los últimos días, sino a otras dos ciudades específicas, Jerusalén y Roma. Estas ciudades son diversas, han sido enemigas desde los días de los Césares y, asombrosamente, continúan siendo rivales por la supremacía espiritual. La Roma católica pretende ser la ciudad eterna y la santa ciudad, títulos que la Biblia ha dado a Jerusalén. Roma también asevera que es la nueva Jerusalén, poniéndose en conflicto directo con las promesas de Dios concernientes a la verdadera ciudad de David. Entre Roma y Jerusalén ha habido 2000 años de tensión y antagonismo. Durante casi 63 años después del renacimiento de Israel en 1948, el Vaticano ha rehusado reconocer el derecho de Israel a existir. Esa animosidad no se ha borrado por las recientes propuestas de armisticio que el Vaticano ha hallado conveniente hacerle a Israel. Roma quiere influir en el futuro de Jerusalén e insiste en que debe ser una ciudad internacional sobre la que Israel no tendrá más control que el de ninguna otra nación. Con pasmosa precisión, la Biblia identifica a Jerusalén y a Roma como los puntos de enfoque de los acontecimientos que se han profetizado para los últimos días. Las dos vendrán para la parte que les toca en el juicio de Dios. Se requiere poco más que atención casual a las noticias de todos los días para reconocer la exactitud de dicho pronóstico. Muchas gracias por la atención prestada. Espero en Dios que le haya sido de bendición. Se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga.